Esto es Cabildeo Digital. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias de Último Momento. Vamos a empezar con datos muy dolorosos. La verdad que lo que está ocurriendo en Santa Cruz duele a todos los bolivianos. El Viceministerio de Defensa Civil, que está haciendo una sistematización continua de lo que está ocurriendo, producto de las lluvias, los turbiones en el departamento cruceño, ha dado cuenta de unos últimos datos que elevan el número de fallecidos de 20 a 23, lamentablemente, 20 en el municipio de Torno y 3 personas en el municipio de Warnes. En ambos municipios ahora se cuentan 45 desaparecidos, estamos hablando, perdón, de 43 desaparecidos. Imagínense, también pueden ser personas que potencialmente pierdan la vida, y también se habla de 490 personas rescatadas por agua. Imagínense lo que está sucediendo en Santa Cruz. Para este martes, el CENAMI ha previsto un nuevo frente frío, lluvias intensas y eventualmente nuevos desbordes de ríos. Así comenzamos el programa, amigas y amigos, con estos datos dolorosos, pero es lo que está ocurriendo en Santa Cruz, producto de este cruce entre el fenómeno del Niño y la Niña. Le doy la bienvenida a Mavi Huisi, nuestra productora, y a Amalia Pando, mi compañera, que ya tiene más información para todos ustedes. Gracias, Cacho. Gracias, Mavi. Gracias a todos ustedes por seguir Último Momento. Una imagen que surgió en las redes de El Deber, impresionante. Cacho, rompe el corazón hasta del alma más dura. En medio del turbión, la gente saliendo del agua y un hombre con un bebé que no era de él, sino un bebé que encontró, como quien encuentra una tronca que se tranca en medio de todos los desechos que arrastra el agua. El bebé vivo, por suerte, sobreviviente de esta tragedia. Creo que es el hecho más penoso del año, ya que estamos en este reencuentro. Ha habido un montón de hechos penosos, pues las filas del diésel, por Dios, cómo la gente aguantó eso, accidentes de flotas, hubieron varios hechos muy dolorosos, pero los turbiones en Santa Cruz creo que es de anotar, ¿no, Cacho? Es de anotar. Bueno, a propósito de hechos del año, seguimos con la proclamación de personajes, hechos, y tiene que ver con la votación que este tiempo que nos regala la gente que nos sigue. Cacho, si no tienes otra cosa que agregar sobre este hecho lamentable en Santa Cruz, vamos a los cuadros. Claro que sí, Amalia. Estamos con el tema de la compulsa entre la derrota política del MAS y la detención del exministro y expresidente Luis Arce en el penal de San Pedro. Se acordarán ustedes, la derrota política del MAS ganó a otros 3 hechos puestos a su consideración, amigas y amigos, y apareció de último momento este hecho importantísimo, que es la detención de Luis Arce. Hasta el momento, Amalia, han votado 1,767 personas, de las cuales el 84%, Amalia, sigue manteniendo como el principal hecho del acontecimiento trascendental de 2025 la derrota política del MAS. Y el 16% se inclina por la detención de Luis Arce por el caso del Fondo Indígena. Y creo que la gente tiene razón, Cacho. La derrota política del MAS es un hecho histórico, un antes y un después. La detención de Arce es un hecho impactante, pero es coyuntural. En cambio, la derrota política del MAS es un hecho que va a marcar no solo los próximos 5 años, pero esperemos el resto de la historia del país. Muy interesante el criterio del público de Último Momento. Recordarles que en la víspera hemos proclamado, fruto de la votación también de ustedes, a el presidente Rodrigo Paz Pereira como el personaje del año.
no solo por ser presidente, sino por cómo llegó a ser presidente y cómo fue el resultado de su gestión del primer mes. Rodrigo Paz tiene un mes y una semana en el ejercicio del gobierno, Cacho, y creo que lo más destacado de este mes y sus 8 días es que ha demostrado tener la capacidad de ser presidente. Era mi duda, que tengo que confesar. Fue una sorpresa al haber ganado la primera y la segunda vuelta, pero ¿estaba Rodrigo Paz capacitado para encarar la presidencia en el momento más duro de los últimos años, la crisis más profunda de los últimos años, en la urgencia de reconstruir el Estado y sus instituciones? Pues sí, y la respuesta es sí, y creo que por eso se gana este título. No hemos hecho diplomas, no tendríamos que hacer, Cachito, y mandárselo a Palacio. Personaje del año, Rodrigo Paz Pereira, personaje del año 2025. El hecho del año, ya lo dijo Cacho Herrera, la derrota política del MAS, una derrota política que no necesitó armamento, ni metralletas, ni barricadas, nada, una derrota política, fruto primero de su desgaste interno y segundo, porque la sentencia definitiva la dio el pueblo en las urnas. Eso fue categórico. Hicimos otra pregunta, Cacho. Queremos saber la actitud del señor vicepresidente. Por favor, los detalles y resultados. Claro que sí. Hemos puesto a consideración de ustedes, amigas y amigos, esta pregunta. ¿Cómo califica la actuación de Edman Lara, el vicepresidente del Estado? Han habido 4 opciones: excelente, buena, mala, pésima. A continuación, los resultados. Para la participación de 2.338 personas, dijeron que lo hace excelente el vicepresidente, 2%. Que lo hace bien, o sea, una buena calificación, otro 2%. Que lo hace mal, que la actuación de Edman Lara es mala, el 9%. Pero quienes han calificado que su actuación es pésima, o sea, lo hace pésimo el vicepresidente en estas 5 semanas como segundo hombre del país, el 86%, Amalia, imagínate, 86% califican de pésima la actuación de Edman Lara, vicepresidente del país. Ahora cuéntame, Cacho, ¿Edman Lara es parte del Ejecutivo? ¿Ya no es parte del Ejecutivo? A ver, en las últimas determinaciones, ¿quién está detrás? Nadie sabe quién está políticamente, pero Pomacusi me parece que es imprescindible mencionar a este periodista como el asesor, ¿no? Ese 86%, ¿verdad?, de pésimo, yo creo que se lo gana también Pomacusi, ¿no? Si es el asesor, por Dios, Pomacusi está llevando al vicepresidente a la derrota absoluta, por Dios, mira lo que has hecho, que la gente vote, que el vicepresidente, que ganó las elecciones y que estaba tan querido y aplaudido, mira, en 5 semanas, 86%. ¿Qué dices, Cacho? A la primera pregunta, Amalia, en los papeles sí, ¿no? La Constitución establece que el vicepresidente es parte del órgano ejecutivo coordinando con el órgano legislativo. O sea que según la Constitución, las leyes, las normas, los papeles, sí es, pero políticamente ya ha roto, primero con el presidente, está transitando su propio camino político, ha decidido romper, desmarcarse del PDC, no va más con el PDC, lo ha dicho él oficialmente, y entonces es una variable independiente. No se sabe qué va a hacer, qué cosas va a criticar, cómo va de alguna manera a tratar de descalificar al gobierno del presidente Rodrigo Paz. En estas horas, por ejemplo, no se ha conocido ningún TikTok del vicepresidente, pero políticamente ya ha tomado su propia ruta, ya está embarcado en otra cosa. No sabemos, yo he estado escudriñando a ver en qué partido, detrás de qué alianza
podría estar, pero no he notado, digamos, revisando las 29 alianzas que estuviese por ahí la organización de Herman Lara. Pero alguna sorpresa va a dar en términos de participación electoral. Está ahora metidísimo Amalia, está con la cabeza puesta en las elecciones subnacionales y entonces eso de alguna manera tiene, digamos, este objetivo de mostrarse con un liderazgo nacional, de ostentar su verdadero peso político a nivel de todo el país y tener control de entidades autónomas, Amalia. Él también quiere tener control de gobernaciones, de alcaldías, de concejales, de asambleístas departamentales, definir puestos de trabajo en esos gobiernos departamentales y municipales. Ahí está metida en este momento, digamos, su esfuerzo y todo lo que está pensando, que es modo electoral. Tiene ventaja sobre todos los otros candidatos y líderes políticos porque no hace nada salvo pensar en sí mismo con un buen sueldo que se lo pagamos nosotros los bolivianos, tiene oficinas pagadas por unas hermosas oficinas, las de la vicepresidencia, y tiene ítems. Cacho, esto es importante. Tiene no sé cuántos ítems, cuánto personal tendrá la vicepresidencia, pero unos 100 seguro. Carros, gasolina gratis, todo eso se lo da el Estado boliviano con la plata de los impuestos. Hay que subrayar eso. No llueve presupuesto, no. Hay que recaudar impuestos y luego pagarle a Herman Lara. Se supone que era para que trabaje a favor de las soluciones a los grandes problemas que tiene el país, pero no. Todo ese presupuesto, toda esa infraestructura, incluyendo el internet con el que hace el TikTok, Cacho, se lo pagamos nosotros. ¿Para qué? Para que él le serruche el piso al presidente, para que él postule a sus candidatos y gane espacios de poder. Lo que él quiere es ganar espacios de poder. Ahora, ¿qué podría pasar si Herman Lara gana, supongamos, gobernaciones y alcaldías? ¿Qué podría pasar? ¿Le afecta mucho a Rodrigo Paz esto? Puede ser, Amalia, puede ser, porque claro, no es que viendo, digamos, la cantidad de alcaldías, de gobernaciones, los lugares donde eventualmente obtenga un triunfo, lo va a llevar a la máxima potencia, Amalia, ¿no? ¿Te acuerdas lo que también ha hecho Evo Morales, ¿no? Hemos ayer comparado estos populismos, ¿te acuerdas con el voto nulo, ¿no? Él ya hizo sus cálculos, dijo, con esta votación hubiéramos tenido tantos senadores, tantos diputados. Ellos transforman ese tipo de datos, de caudal de votos, en poder, ¿no? Entonces, Herman Lara lo va a hacer, no hay que dudarlo, ¿no? Va a decir, tengo tantas gobernaciones, tantas alcaldías, ahora soy el líder de la oposición democrática boliviana. Ya lo estoy viendo, Amalia, autocalificarse a Herman Lara. Por una razón bien simple, ¿no? Se ha dado cuenta de que lo que tiene ahora no le es suficiente, es insaciable en términos políticos, quiere más y más y más. Él, ya lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Él no se siente correspondido en lo que habría aportado en términos de votos al triunfo de Rodrigo Paz, del binomio que formaron. Entonces, como no está satisfecho del todo, entonces quiere más y va a buscar más, se va a arriesgar, es posible que le salgan mal las cosas, pero lo va a hacer, ya ha apostado, y entonces vamos a tener ahí a un Herman Lara en modo de campaña todo este tiempo, buscando, Amalia, poder. Se ha puesto como objetivo el tener poder y no va a cejar hasta tener, digamos, un trozo del poder en nuestro país. Esto no es transfugio, me parece que es el ejemplo más grande de transfugio. Si fuera senador o diputado, el partido por el que fue electo, en este caso el PDC, le puede pedir su curul. Decir, bueno, te pasaste de partido, bárbaro, chao, porque este curul es el del PDC. Pero habiendo sido electo por voto popular, no se le puede aplicar la sanción del transfugio, pero es un tránsfuga. Es un tránsfuga. Pomacusi, eso es lo que has creado, un tránsfuga. Qué pena.
¿Pasamos a otro tema? Un datito adicional, Amalia, porque es muy interesante lo que tú acabas de mencionar en respecto al PDC. Se han inscrito los partidos y las alianzas hasta medianoche de este lunes. ¿Sabes? El PDC, hay 3 PDCs, y esto tiene también con el poder, ¿no? Esto tiene que ver con el poder. El Partido Demócrata Cristiano de Víctor Hugo Velasco y Porre, Partido Demócrata Cristiano de Óscar Trujillo y Partido Demócrata Cristiano de Roberto Castro Peñarán. Imagínate. Chico, te propongo desarrollar ese tema en el próximo sector. Ah, una maravilla. Perfecto. Todo un sector para eso. Bueno, ahora le voy a devolver la palabra a Cacho. Ustedes ya saben para qué este consejo del Banco de Crédito. Hablando de experiencias increíbles, el BCP te permite enviar dinero al exterior sin complicaciones desde su banca móvil, de manera rápida, fácil y segura. La mejor experiencia en banca comienza en el BCP. Y en este sector vamos a los partidos políticos. Son 13. Cacho mencionaba al Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano, son 3 partidos demócrata cristianos. El Tribunal Electoral tiene que decidir cuál de los 3 tiene la titularidad, como cuando tuvo que decidir sobre el MAS. ¿Quiénes son estos responsables? Cacho, por favor, habías mencionado a... Al primero, Víctor Hugo Velasco y Porre, al segundo, Óscar Trujillo, y al tercero, Roberto Castro Peñaranda. Pero claro, a mí me llama la atención cuando yo veo esta lista y veo 3 PDCs, digamos, en la casilla número 9, porque se han inscrito 14 partidos, y yo digo, ¿a cuál hay que acudir? Y me da la sensación, Amalia, de que el actual Tribunal Supremo Electoral no se va a hacer mucho problema y ¡tum!, le va a pasar la pelotita a los nuevos vocales electorales que sean elegidos este viernes en la Asamblea Legislativa. También están en su derecho de no causarse problemas innecesarios a horas de dejar los cargos, así que ¡pum!, le mandan la pelotita a los manos. El Partido Demócrata Cristiano es un partido muy chico, fundado hace muchos años. Yo estoy tratando de encontrar en la memoria al dirigente del Partido Demócrata Cristiano, que surgió a la luz de los grandes partidos demócratas cristianos de Italia y que tuvo una gran expresión en Chile. El Partido Demócrata Cristiano en Chile ha sido muy fuerte junto a los partidos socialista y comunista, pero en el país no pegó. No me acuerdo quién era el dirigente, me parece que llegó a vicepresidente, y bueno, ahí quedó, pero la sigla siempre se salvó, siempre se alió con uno, con otro, y logró salvar la sigla. Bueno, ahora entre ese minúsculo partido, los originarios del Partido Demócrata, hay esta enorme división que era manifiesta cuando una de las fracciones eligió a Rodrigo Paz como su candidato a la presidencia. Bueno, ahí la dejaremos. Cacho, hay 3 partidos demócratas cristianos. Yo en mi lista solo tengo 13 partidos. Tú mencionaste 14. A ver, fíjate de nuevo. Y sí, hubo un problemita, un error ahí del propio Tribunal Supremo Electoral. Ha repetido 2 veces el número 13, y entonces estamos hablando del PRI, del LIBRE, del MNR, del Movimiento Tercer Sistema, ADN, UCS, APB, Suma T, Demócratas, las 3 versiones del PDC, Morena, en MIR, Nueva Mayoría, el MAS y PCP, Nueva Generación Patriótica, y el Frente de Unidad Nacional, que todos lo conocemos como Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. El partido está en el segundo lugar, Libre, de Tuto Quiroga, ¿no? Está el partido de Doria Medina, está el partido de Manfred Reyes Villa, bueno, están todos. Solo que hay que definir cuál de los 3 demócratas cristianos es el oficialista, ¿no? Supongo que esa es la discusión. ¿Quién adquiere la titularidad de ese partido? Muy bien.
En frentes no los vamos a leer, Cachito, por favor, porque en mi lista tengo 29 frentes. ¿Tú también? Sí, sí, Amalia. Y la verdad, he estado haciendo un jueguito ahí con los números y te cuento que, por ejemplo, ADN tiene 7 alianzas inscritas, registradas en diferentes departamentos. Y ADN está con la espada de Damocles en la cabeza, porque hay un recurso que han planteado en la justicia constitucional, pero ¿qué pasa si los miembros del Tribunal Constitucional legítimos dicen, chao, listo, no va más este partido? Las 7 alianzas pueden quedar en nada, Amalia. Imagínate, tiene 7 alianzas. 7 alianzas tiene Amalia, el MIR, que renace y empieza a cantar en varias partes del país, el gallo triunfador, 7 alianzas y con Unidad Nacional, con Solvo en La Paz, con primero la gente de Rodrigo Paz Pereira en otros departamentos, además de Tarija, 7 alianzas. Después le sigue con 5 alianzas demócratas, el partido del ex gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. También tiene le sigue el MNR, que ha hecho 4 alianzas a nivel nacional y departamental. Bueno, no sé cómo se puede explicar esto. Quizás un partido podía de alcance nacional decir, aquí estoy, vengan organizaciones, vamos a conversar, pero hacer alianzas así por varias partes, medio descuajeringadas, entonces a mí también me llama la atención. Creo tener una explicación, Cacho, a ver si te satisface, porque son elecciones subnacionales. Entonces, el partido de Tuto Quiroga, por ejemplo, no tiene fuerza para ir solo en Tarija. Entonces, en Tarija se alía con fulano, sutano y mengano. Pero en Pando se alía con otros, porque en Pando la realidad es distinta. Entonces, las alianzas, hay un eje que es libre, pero libre va consiguiendo alianzas aquí y allá. Y lo mismo le pasa a Doria Medina y a todos los otros. Bueno, en todo caso, para participar en las elecciones hay 29 alianzas. Vamos a los candidatos para vocales, que es la parte más apasionante, Cacho. Tenemos, adivina, ¿cuántos candidatos para ser vocales del Tribunal Electoral? Bueno, empezaron con 440, si no estoy equivocado, luego bajaron a 348 después ya de la primera revisión, luego subieron a 366 después de las impugnaciones, porque varios dijeron, me han mal inhabilitado, subió a 366, y ya en la evaluación de méritos, de probidad, de experiencia laboral, de capacidades académicas, ese número va a variar, se va a conocer hoy la cifra ya definitiva que pasa ya a la fase de la elección en la Asamblea Legislativa. Muchos postulantes han quedado en el camino por no haber cumplido un requisito, Amalia, como nuestra compañera periodista Mary Vaca, de no tener un certificado que avale que habla un idioma nativo, un requisito que la verdad ha generado mucha polémica en esta selección y que se ha convertido en una cosa que la verdad no tiene pies ni cabeza este requisito. Cacho, es un requisito constitucional. No te olvides que la Constitución en vigencia se hizo al calor del triunfo de Evo Morales, el auge de las organizaciones indígenas, la bandera de las organizaciones indígenas, de la cultura indígena, en fin, y entonces está en la Constitución. Para ocupar un cargo público tienes que saber una lengua nativa. Es decir, pueden ser alguna de las 36, porque hay 36 y seguramente hay más. Las predominantes, quechua y aymara. ¿Tú manejas alguna de estas lenguas, Cacho? No, Amalia, no, yo hice el esfuerzo, hice el curso en la EGPP, hice el curso, tuve de compañeros, por ejemplo, a concejales, Cecilia Chacón, por ejemplo, era mi compañera de curso, Rogelio Maita era mi compañero también de curso,
hicimos nuestro esfuerzo, califiqué con buena nota, pero si me preguntas ahora, digo, la verdad que no, me esforcé para el curso, pero por el desuso me he olvidado lo esencial de esa manera tan linda que también se puede hablar el aymara. Carlos Mesa tuvo que hacer el curso, ¿no? Cacho, en 3 meses, ¿cuánto dura el curso? 3 meses, uno no aprende nada, ¿no? Menos un idioma tan difícil como es el aymara. Yo estoy estudiando inglés toda mi vida. He terminado 2 veces el CBA y no suelto una palabra. Entiendo perfectamente el inglés, pero no suelto una palabra. En 3 meses, ¿qué voy a aprender? Pues, Cacho. Y uno se mete, uno quiere ser candidato a algo, va al curso, desesperado por obtener el título. Uno con ese papelito del título se inscribe y es legal. Eso es un fraude, ¿no? Porque la Constitución dice hablar, no dice obtener un título, no dice pasar un curso, no dice eso, dice hablar. Yo te aseguro, no quiero poner en aprietos al presidente Rodrigo Paz, pero no creo que hable ninguna lengua nativa, sinceramente, ¿no? Y no sé si Edmund Lara habla alguna lengua nativa. Bueno, es una imposición arbitraria. ¿Arbitraria por qué? Porque el Estado no ha educado a sus ciudadanos en el bilingüismo. Tan simple como eso. Y en consecuencia, el Estado no puede exigir lo que no ha dado. A mí no me pueden exigir que yo hable aymara porque a mí en el colegio no me enseñaron aymara. Y por lo tanto, ¿por qué voy a saber yo aymara? ¿A raíz de qué voy a saber aymara? O quechua o guaraní o lo que fuera. En el Paraguay, Cacho, el bilingüismo desde la cuna, desde el más rico hasta el más pobre, sea guaraní o menonita, todos hablan guaraní. Se habla guaraní en los mercados, en la escuela, en los negocios, en el parlamento, en todas partes se habla guaraní. Entonces, sí corresponde esta cláusula constitucional que dice todos los funcionarios públicos deben hablar guaraní. Claro, porque el Estado te enseñó guaraní, tienes que saber guaraní. Y te enseñó español también. ¿Qué tal si la Constitución dijera, Cacho, todos los aspirantes a funcionarios públicos tienen que escribir correctamente el español? Yo suscribo esa cláusula constitucional. Todos los funcionarios públicos no solo tienen que hablar, sino tienen que escribir correctamente el español. De los 440 postulantes, Cacho, no queda ni el 10%, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Hazte el favor, hablar no es ninguna gracia, el tema es escribir. Y el tema es entender, yo creo que la mayoría no entienden, ni siquiera entiende lo que habla. Bueno, entonces es una cláusula que si habría una revisión del texto constitucional, yo propondría la eliminación de esta cláusula. Uno puede exigir, Cacho, lo que quiera, si es que el Estado te ha enseñado, si es que el Estado te ha proporcionado, ¿no? Todos los aspirantes a funcionarios públicos tienen que tener buena salud, por ejemplo. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Nada, la única condición es ser boliviano. Punto y final. Y mayor de edad, posiblemente, porque un adolescente no puede ser contralor de la República. Pero creo que esa es una exigencia que reflejaba un momento político, un momento político que ya terminó y que por lo tanto tenemos que volver a la sensatez. Todos los bolivianos somos iguales ante la ley. No, los bilingües nomás son iguales ante la ley. Solo los bilingües pueden postular. Yo no puedo postular, Cacho no puede postular. Mary Vaca fue eliminada, pero Mary Vaca, que es una extraordinaria persona, fue eliminada porque no habla aymara. Claro, yo te aseguro que si va un verdadero aymara parlante o quichuista parlante y les toma un examen oral, no aprueba ninguno, Cacho, ninguno. Ahora, todos tienen el papelito de que pasó el curso. Bueno, eso
Eso es un fraude, ¿no? Eso es un fraude. Bueno, eso quería decir a propósito de esto. Hay 366 postulantes en la recta final. Tengo una lista larga hay algunos que han obtenido 100 puntos en la calificación a cargo de la Comisión de Constitución. Hay otros que les ha ido, la puntuación más baja es 25 puntos. En fin, no sé cómo calificaron, pero el 18, cacho, el jueves, termina la calificación, estarán los finalistas. ¿Y cómo se hace la elección? ¿Se reúne el Congreso y votan? ¿Los que obtienen mayor voto son elegidos? ¿Cómo se hace? Bueno, en principio, Amalia, son solamente 2 personas que han obtenido la máxima puntuación, aunque luego, Amalia, de la manera más extraña, les bajaron. Carlos Alberto Boyque, ¿te acuerdas del exministro de Justicia? Y es experto en temas de constitución. Y Iván Kucharski, que de lo más extraño ya fue vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral. Fue elegido en 2015. Y la convocatoria dice, prohibido presentarse a los que ya fueron vocales electorales. Él argumenta de que no quiso asumir el cargo pese a que el Congreso lo eligió. Entonces ahí hay una cosa media extraña y es una de las 2 personas que aparece con la mayor puntuación. La calificación, digamos, mínima para pasar ya a la fase final eran 70 puntos. Entonces hay que ver quiénes están por encima de los 70 y ellos pasan, digamos, a la recta final de la elección. ¿Cómo se eligen a estas personas? Estamos hablando de 6 titulares y 6 suplentes, porque el 7º miembro del Tribunal Supremo Electoral es representante del presidente, en este caso, Rodrigo Paz Pereira. Se juntan en pleno de la Asamblea senadores y diputados y por 2/3 de votos tienen que elegirse a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Como te decía, 6 titulares y 6 suplentes que son elegidos y el 19 de diciembre tendrían que estar jurando a sus cargos ante el vicepresidente de nuestro país y ahí termina ese día el mandato de Oscar Hassenteufel y de los actuales vocales del Tribunal Electoral y entonces asumen los nuevos y rápidamente tienen que engancharse ya al proceso electoral que está cumpliendo ya sus plazos y está en marcha. Es interesante porque también es otra cuenta de la institucionalidad. Unos que salen, otros que entran con un proceso en curso, en este caso, Amalia. Yo a los salientes los despido de pie, no solo a Hassenteufel, pero a todos, aunque tuvieron controversias internas, pero no hubo fisuras, todos se sometieron a las resoluciones de la sala plena, dieron garantía en el proceso electoral. De pie los aplaudo y los despido. Lo han hecho muy bien, incluyendo el delegado presidencial de Arce. Lo ha hecho muy bien, bravo. Fue una directiva, unos vocales que han trabajado de acuerdo a norma, de acuerdo a ley. Bueno, así debe ser. No tendríamos que aplaudir a nadie por haber hecho su trabajo, pero como otros no hacen su trabajo, los aplauso. Cacho, nos hemos saltado un punto muy importante. Para mañana queremos que usted siga votando, qué abuso el nuestro, ¿no? Pero bueno, queremos que usted siga votando porque tenemos que elegir, Cacho, al personaje del año a nivel internacional. ¡Ay, caramba! Al capítulo internacional. ¿Quién es el personaje del año 2025? Cuando uno diga el año 2025, ¿quién se robó la película a nivel internacional en este año? Y segunda pregunta, ¿quién es el personaje malo del año? ¿Quién es el malo del 2025? Estamos hablando a nivel internacional. Postulantes para el premio Personaje del Año Internacional. Cacho, ¿a quiénes propones? Primero, y esto lo hemos hablado con Amalia, amigas y amigos, primero estaría, no, claro, no es el primero, sino, digamos, el que aparece en primer lugar por aparición, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como ustedes saben, se cree el emperador del mundo, así que ha tenido muchas actuaciones en temas de Venezuela, de Gaza,
de Europa del Este con la guerra en Ucrania, está en esta subguerra contra las organizaciones narcoterroristas, así que Donald Trump es uno de los que ponemos a su consideración, uno de los personajes de este año. La segunda personaje es María Corina Machado, la lideresa opositora en Venezuela, se ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2025, es la puntal de la lucha por la democracia y las libertades en Venezuela, está reconocida por todo el mundo. Amalia, te cuento que habría sufrido una lesión en una de las vértebras al salir de Venezuela y está siendo atendida médicamente en Oslo, ella se mantiene en Oslo, le han detectado en las últimas horas esta afección en una de las vértebras, ojalá que no sea algo mayor. Y el tercer personaje que se pone a consideración de ustedes, amigas y amigos, es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también este año ha desplegado mucha acción política internacional para intentar que llegue la paz a su país sin ceder territorio a Rusia, a Vladimir Putin, que cada vez que puede bombardea con drones, con misiles a varias regiones de Ucrania, que está resistiendo. A veces también hay contraofensivas, pero Volodymyr Zelensky también es uno de los personajes, creemos nosotros, que puede recibir su apoyo. Así que voten, por favor, pongan su criterio, pongan su respaldo y nosotros estaremos anunciando en las próximas horas quién es el personaje del año 2025 a nivel internacional. Bueno, esos son los postulantes a el premio personaje del año a nivel internacional. Hemos hecho otra categoría, el malo del año, el malo de la película. Y estos son los personajes. Putin, el ruso, Netanyahu, que es el israelí, está Nicolás Maduro, muy conocido en esta región, y la organización terrorista Hamas. Voten, por favor. Y mientras ustedes la piensan, vamos rápidamente a este anuncio del banco de crédito. Cacho. Comprar en línea es de las mejores experiencias que puedes vivir. Por eso, en el BCP puedes hacerlo con su tarjeta prepago. Compra sin límites y sin restricciones en todo el mundo. Contigo, BCP. Este sector me parece que será apasionante, Cacho. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha hecho conocer unas cifras estremecedoras de cómo las empresas estatales, las creadas, las llamadas para la industrialización del país, ¿te recuerdas la publicidad, la propaganda política? Se comieron la Reserva Monetaria Internacional y no aportaron nada. Lo único que dejaron son déficit y déficit y déficit. Hay datos impresionantes. Te voy dando los datos para que tú los comentes y podamos charlar a propósito. Es un informe, como lo dije, del ministro Lupo. Dice, las empresas públicas fundieron la Reserva Monetaria Internacional. Entre el año 2006 y el 2004, estas empresas públicas recibieron 7.750 millones de dólares. 7.750 mil, perdón, siempre las cifras son difíciles. 7.750 millones de dólares que salieron del Banco Central de Bolivia. Increíble, Amaro, imagínate, tremenda cantidad de plata en 67 empresas, de las cuales solamente sirven YPFB, Endy, Comibol. Las otras 64 no, son cero a la izquierda, no sirven para nada, deficitarias, algunas ya en quiebra técnica, y de ese monto de los 7.750 millones, se cree que 6.000 millones ya chacatao, volaron los dólares, ya no se los va a recuperar. Imagínate semejante robo, semejante saqueo al país. Dice el informe de Lupo, el 28% de los créditos, porque salieron del Banco Central bajo la cláusula crédito, el 28% terminaron en 14 empresas que son inviables. Lo que dice Cacho, dinero que se
perdió. ¿Cuánto es ese dinero? 2.205 millones de dólares. El 28% de estos créditos a 14 empresas inviables. 14 empresas inviables que fundieron estos 2.205 millones son algunas, te leo algunas, Cacho, para complementar. EVA, ESEBOL, EPAF, EMAPA, Envibol, Quipus, Senatex, Yacana, Mutum, entre otras. Caramba, Amalia, realmente, es que hicieron barbaridades, Amalia, y ahora con estos datos sí uno puede comprender que parece que todo fue planificado, ¿no? Utilizar la industrialización, utilizar el proceso de cambio, utilizar todo esto de que el Estado era el llamado a hacer cosas que le corresponden al sector privado, y todo era para meterse plata al bolsillo, Amalia. Ese era el plan. Y para fundir a la empresa privada, ¿no? Empresas privadas que vendían pasajes aéreos, pues yo creo mi empresa estatal de venta de pasajes aéreos, ¿no? Estaban queriendo hacer laboratorios no de cocaína. Sí, Laboratorios farmacéuticos, ¿no? Sí. Para fundir a dos grandes empresas farmacéuticas que tiene el país. Empresa del cemento. Bueno, no una, dos empresas de cemento. En fin, había un objetivo político, pero de pasito me meto al bolsillo la comisión. Dice el informe de Lupo, entre el año 2006 al 21, las empresas públicas se quintuplicaron. De 9 empresas públicas que había en el 2006, subieron a 45. De 9 a 45. De esas 45, 22 subsidiarias. O sea, van a pérdida, ¿no? Hay que pagar lo que yo siempre digo. El gerente, el chofer del gerente, las secretarias, en fin, administradores, contadores para ir contando las pérdidas, Cacho. De 9 subieron a 45, de las 45, 22 a pérdida. Dice, solo 3 empresas públicas corporativas son rentables. De 67 empresas, 3 empresas heredadas, solo 3 son rentables. ¿Cuáles, Cacho? YPFB, ENDE y Comibol. Estas empresas subsidiarias que tú dices que subieron exponencialmente, justo tienen que ver con YPFD y ENDE en una buena parte de los casos, porque te acuerdas, YPFD Logística, YPFD Transportes, YPFD no sé qué tanto, YPFD Internacional, que luego se convirtió en Bob Trading, y lo propio en ENDE, ¿no? Varias empresitas pequeñitas, dependientes de ENDE Corporación, otra vez, para meterse plata al bolsillo. Ese fue el tema de estos amigos. Estas 3 empresas y las únicas 3 que tienen un saldo positivo, ese saldo positivo es el 95% de todas las empresas estatales. Capital perdido, el capital que se puso y ya no está. Porque esas empresas ya no existen. Ecobol, empresa de construcciones del ejército, Enatex, Voltur, que esta que te digo que crearon para vender pasajes, ¿no? Ya no existen, pero recibieron plata y nunca las devolverán. ¿A quién? A nosotros, los bolivianos. Empresas zombies operando en quiebra técnica. ¿Quieres leer este cuadro, Cacho? Claro que sí, Amalia. Estamos hablando, si me permite, Mavi, por favor, ahí están las empresas zombie que están operando en el país y le cuestan, para que puedan de alguna manera seguir operando, 697 millones de bolivianos que hay que inventarse para que sigan funcionando estas empresas. Estamos hablando de ILB, de ASBA, de Quipus, de Yacana y de la empresa EBIH, que no tengo el dato, pero son 5 empresas zombies que están caminando por ahí sin saber hacia dónde van. Estas empresas zombies que siguen funcionando con todo cinismo,
viviendo de la plata que le transfiere el gobierno central, han generado ¿qué cantidad de pérdida? 1.294 millones de dólares, Cacho. 1.294 millones de dólares. Impresionante. Una de estas empresas, Yacana, tiene una deuda de 203 millones de bolivianos. ¿Has oído hablar? Yo no sé nada de Yacana, sinceramente no sé. Kipuse, sé que es esta empresa de las computadoras. Las computadoras tenían la cara de Evo Morales. Bueno, un desastre. Pero Yacana no tengo ni idea. Asba tampoco. Y LB, que es la de litio, pérdida y pérdida y pérdida. Bueno, seguimos con este otro cuadro. Crónica de una nueva estafa anunciada. ¿Cuáles son las empresas que se anuncia? Una inversión ejecutada de 91 millones de bolivianos, 91 millones y medio de bolivianos, que se ha invertido y que, bueno, no, ni atrás ni adelante, Cacho. Por ejemplo, ¿cuáles? Si podrías leer, por favor. Como no había, estamos hablando de la industria boliviana de química. ¿Te acuerdas? Hablaba siempre Luis Arce de la química básica. Entonces, esta es una de ellas. La industria farmacéutica, este gran laboratorio que pretendía reemplazar a los laboratorios privados de medicamentos en Bolivia. Cocabol, industria de la química boliviana para la hoja de coca. IBAE, que es una empresa de aceites ecológicos. Total, 91,5 millones de dólares que se han invertido en estas empresas. Me parece que bolivianos, Cachito, en este caso, disculpa, porque hay un letrerito abajo, dice expresado en millones de bolivianos. Bueno, que salió del bolsillo nuestro, 91 millones y se los regalamos, ¿no? Se pagaron, están al día en el pago de los empleados, los traga de baldes. La factura del fracaso. Empresas cerradas costaron 122 millones de dólares en este caso. Empresas con quiebra técnica, 1.250 millones de dólares. Gasto en proyectos en curso, estos 91 millones de dólares. Aquí está en dólares, Cacho. Bueno, daño directo al Estado, 1.463 millones de dólares. Bueno, es que no tenemos para comprar gasolina. ¿Dónde está la plata? Aquí está la plata, Cacho. Y en el bolsillo, porque cada inversión es una comisión de empiezo 20%, ¿no? La estafa de la industrialización. Te regalo este cuadrito. Dice, dame un segundito, Amalia, estamos hablando de plantas, 174 plantas planificadas. Esta era la gran meta de Luis Arce. Siempre hablaba de esta cantidad, que supone la inversión de 3.164 millones de dólares. Me voy a referir en dólares. 40 de esas 174 plantas han sido entregadas y de ellas solamente 19 están en funcionamiento, lo que quiere decir, por ejemplo, que la planta de papas fritas no está funcionando, fue solamente un show mediático. 134 están en construcción, imagínate lo que supone eso en términos de carga económica para el país, y de ellas, de estas iniciales 174, 60 plantas son inviables. Esto corresponde a 1.132 millones de dólares. Imagínate, 60 plantas inviables que le han costado al país 1.132 millones de dólares, están ahí y no se sabe qué se va a hacer. El detalle, ¿no? Participación de la inviabilidad. Los biocombustibles son 11 plantas, el 6%, construcción, fertilizantes, 14 puntos, soberanía y alimentos, 129 plantas, 74%. Total de las empresas inviables, 174. Ese es el total. ¿Quiénes se han comido el grueso? Soberanía y alimentos, el 74%. El biocombustible, 6%. Bueno, vamos llegando al final. El costo del despilfarro, daño en empresas,
1.400 millones, daño en plantas, 1.132 millones, daño total, esta es la cifra total, la que está en línea roja, 2.595 millones de dólares, 2.500. Esa es la plata que se tiró por la cloaca. Esta es terrible, terrible. Quedarán como prueba del despilfarro aquellas plantas que ya han sido construidas y que nunca jamás funcionarán. Me recuerda a una planta que se hizo en la época de Banzer, la de Carachipampa en Potosí. Bueno, el costo del fracaso de las empresas públicas dice, ¿qué se puede hacer con esta pérdida de 2.595 millones? ¿Qué se pudo haber hecho? 30 hospitales, carreteras, 4.000 a 5.000 kilómetros, en educación entre 700 y 900 mega unidades educativas. Aproximadamente, esto es lo más importante, se hubiese podido perforar 30 pozos exploratorios a cargo de yacimientos, 30 pozos y tal vez no estaríamos en la miseria en la que estamos. Sobre llovido mojado, dice vencimientos impagables a 90 días. A 90 días hay que pagar 222 millones de dólares. ¿De cómo? ¿De dónde? Dimensión del desfalco, dice 14.942 millones de dólares. Saldo de la deuda a octubre es de 13.000 millones de dólares la deuda externa que dejan, porque ¿cómo es que se llenaba de reserva internacional al Banco Central y de ahí se pagaba la plata a estas empresas estatales con crédito? Y ese crédito subió a 13.000 millones de dólares. ¿Qué hay que hacer? Cerrar el grifo y auditar lo que queda. Listo, punto final. Cacho. Así es, Amalia. Esto es parte de lo que se ha notado en estos últimos días, sobre todo ayer, Amalia, una especie de ofensiva del gobierno contra los 20 años de los gobiernos del MAS, porque además de estas cifras, de estos números, de estos datos presentados por el ministro de la Presidencia, el presidente presentó ayer a la Comisión de la Verdad, que ya está haciendo sus investigaciones en YPFD y en otras entidades como el Fondo Indígena. El presidente dijo de toda la plata que se utilizó para la compra de combustibles, para que se haga la subvención en Bolivia, se afanaron el 40%. ¿Cuánto será eso? Les dijo a la Comisión de la Verdad, ustedes tienen que dar los datos, pero el 40% se afanaron del dinero para la subvención de carburantes. Y finalmente en esta ofensiva está el anuncio del nuevo presidente de la ABC de auditorías especiales porque se sospecha de graves casos de corrupción en los proyectos carreteros en la época del MAS, en los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce, Amalia. Así que esto seguramente va a dar más noticias en los próximos días. Comisión de la Verdad, empresas públicas, auditorías especiales, después de que el viernes ya entró el expresidente Luis Arce a la cárcel de San Pedro. Cacho, aquí yo tengo una crítica, yo creo que de fondo. Se utilizó este nombre para ponerle a esta comisión. La comisión que se ha creado es una comisión gubernamental. La comisión histórica que se creó en la Argentina para investigar las desapariciones de personas, desapariciones provocadas por la represión de la dictadura, se llamó la Comisión de la Verdad. La creó en 1983 Raúl Alfonsín, como resultado de esta investigación, pues el famoso informe Nunca Más. La Comisión de la Verdad de la Argentina estaba encabezada por uno de los grandes escritores argentinos que no tenía nada que ver con política y estaba integrada por personalidades extraordinarias, impecables, que no iban a mentir, no iban a exagerar, en fin. Esa es la Comisión de la Verdad. ¿Qué ha hecho Rodrigo Paz? Y aquí viene mi crítica. Ha hecho una comisión gubernamental con el nombre de Comisión de la Verdad. Debería decir Comisión Investigadora del Gobierno.
que podría ser el Ministerio de Transparencia. Está muy bien, está muy bien. El presidente puede hacer lo que quiera. Lo que me disgusta es que le ponga este nombre histórico, Comisión de la Verdad, porque no es la Comisión de la Verdad, es una comisión investigadora del gobierno. Y en esa comisión investigadora está doña Margot Ayala, que es la actual presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha trabajado durante los últimos 10 años con el MAS y ha trabajado en esta agencia, ha trabajado en el sector de hidrocarburos con el MAS durante 10 años. Y bueno, el presidente Rodrigo Paz encuentra que esta persona es una persona con experiencia, autorizada, y la ha nombrado a la cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y en lo que va del mes lo ha hecho muy bien. No tengo absolutamente nada contra la señora Margot, pero estoy en contra, Cacho, de que integre ninguna comisión de la verdad, ninguna comisión investigadora, porque a estas alturas todos son sospechosos. Y ella ha estado 10 años trabajando por el MAS en esta área. Entonces, ¿qué? ¿Se va a investigar a sí misma? No puede ser en esta comisión. No hay esa comisión. Sí, se ha desatado toda una polémica, Amalia, toda una polémica en todo el país respecto de este tema, porque claro, estamos hablando de conflicto de intereses. Es una persona que no estuvo pues de funcionaria de quinta categoría en los gobiernos del MAS, llegó a ser viceministra del sector de hidrocarburos que se está investigando en esta comisión investigadora. Así que realmente lo más aconsejable debería ser que ella misma diga: me aparto de la comisión, puede mantener nomás pues su cargo de directora de la ANH, pero no entrar en este conflicto de intereses, porque el propio presidente Amalia, en su discurso ayer cuando presentaba a esta comisión, dijo: el mayor capital que ustedes tienen que acumular con sus actuaciones y sus informes es la credibilidad. Y eso se puede venir abajo porque, claro, una de las personas que forma parte de esta instancia resulta que ha trabajado en cargos tremendamente importantes en el sector de hidrocarburos, y que ayer dijo: lo que pasa es que yo no podía denunciar porque había terrorismo de Estado, nos correteaban a los funcionarios, olvidando que, por ejemplo, Marco Antonio Aramayo tuvo la valentía de denunciar lo que estaba ocurriendo en el fondo indígena, y también hubo otras denuncias al Viceministerio de Transparencia que acabaron, por ejemplo, ¿te acuerdas?, con algunos ministros en la cárcel. Así que sí, yo creo que es un conflicto de intereses, y lo mínimo que tendría que hacer Margot Ayala, a quien yo no la conozco, no tengo nada contra ella, debería hacer apartarse de esta instancia creada ayer. Si tengo miedo, renuncie pues, renuncie. No es seguir cobrando sueldo viendo las barbaridades que vienen por aquí y por allá. Bueno, en fin, la Comisión de la Verdad en la Argentina estaba dirigido, y el informe nunca más, que es estremecedor, estaba presidido por Ernesto Sábato, ¿no? Acá no tenemos ningún Ernesto Sábato, digo en proporciones, ¿no? Es decir, una persona absolutamente comprometida con la verdad, con la investigación, y absolutamente intachable en su orientación política, en la credibilidad que pueda proporcionar a ese informe. No es la Comisión de la Verdad, bueno, se llamará Comisión de la Verdad, pero es una comisión investigadora del gobierno. Todos son del gobierno, todos son del gobierno. No es que se trajo de Santa Cruz a fulano, a sutano, investigadores, periodistas independientes, escritores, lo que fuera, Cacho, no solo periodistas, pero de todos los oficios, personalidades que puedan investigar. No, son funcionarios del gobierno, y reitero, el presidente Rodrigo Paz tiene todo el derecho de crear la comisión como le venga en gana, como lo vea mejor. Está muy bien, pero no le llame Comisión de la Verdad, porque ese nombre tiene una historia y tiene una conformación. En fin, igual se llamará Comisión de la Verdad, Cacho, perfecto. Me quedo tranquila si la señora Margot Ayala, por un tema de dignidad, renuncia. ¿Por qué? Porque la van a investigar a ella. ¿O no? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Imagínate, ha sido viceministra, si no estoy mal, del tema de almacenaje de hidrocarburos,
y fue también alta ejecutiva en YPFB cuando el presidente era Juan José Zamora, el presidente que más tiempo estuvo en YPFB en el régimen de Evo Morales. Ya sabemos lo que pasó, así que sí, yo creo que por un poquito de decoro tendría que apartarse de esta instancia, Amalia. Pero cuando tú dices es gubernamental, la gente dirá, pero hay pues parlamentarios de Libre, hay un diputado de APB Sumate, pero pues son la minoría, son 6 autoridades nacionales más 4 parlamentarios, y de esos 4 parlamentarios, 2 son oficialistas. Una diputada del PDC, un diputado de la Alianza Unidad, que son prácticamente cogobierno con el PDC, y vienen por fuera uno de Libre y otro de APB Sumate. Bueno, y así, Cacho, colorín colorado, llegamos al final de esta edición. Vote, por favor, vote. ¿Quién es el personaje internacional del año y quién es el malo de la película? Por favor, vamos recibiendo votación. Cacho, un abrazo. Mavi, un abrazo a todos ustedes. Que tengan una linda jornada. Hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.